Eh, si alguien quiere comentar o escribir ahí por el chat si nos están escuchando bien, acá les saluda Samu, el equipo de Senpai Academy. Soy director de Senpai. Para aquellos que están acercándose por primera vez a alguna de nuestras actividades, Senpai Academy es una institución educativa enfocada en el desarrollo de competencias digitales para el mundo profesional. Nuestro propósito es ayudar a cada uno de nuestros alumnos a que pueda cambiar sus vidas con buenas experiencias de aprendizaje y que eso le permita después acceder a mejores oportunidades en el mundo laboral. Así que hoy nos está acompañando Ale Casas, un antiguo profe ya de la academia, gran amigo de la academia. Ale es un experto en el mundo de ciberseguridad, data science, inteligencia artificial, etcétera. Realmente es una persona que sabe un montón de todo esto y hoy nos va a estar compartiendo un poquito de cómo esto de la inteligencia artificial está impactando en los negocios y cómo tenemos que empezar a pensar y qué deberíamos empezar a aprender a partir de ahora, ¿no? Así que, Ale, todo tuyo. Gracias, Samu. Como siempre, un placer. Bueno, no sé si vamos a poner un QR mientras que esperamos unos minutitos. Si la gente quiere agarrar su móvil, leer el QR, eso lo va a llevar a una aplicación que se llama Menti, que es tipo una suerte de cuestionario, preguntas dinámicas. Así calentamos motores, le damos ahí 3, 4 minutitos y esperamos que la gente vaya entrando. Y así vamos charlando. Mientras que esperamos ahí, también voy controlando cómo se van dando si se van dando respuestas. Hay dos preguntitas nada más en el Menti, o sea, más que nada para ir jugando un poco. Mientras que esperamos para setear un poco las expectativas, el objetivo de este masterclass que armamos con Samu fue de una charla un poco hablando de cómo podemos contribuir un poco a la comunidad y empezar a ver cómo hacemos llegar el conocimiento un poco de lo que respecta a inteligencia artificial, democratizar un poco el conocimiento, democratizar inteligencia artificial como tal. Y decidimos hacer esta masterclass. Dicho eso, el objetivo no es tener una clase que sea extremadamente técnica o una clase que sea muy en profundidad en lo que respecta a IA, porque hay muchos conceptos que digamos, son a veces un poquito más profundos, más técnicos, pero sí darles algunas herramientas para comprendan el contexto y cómo la tecnología va avanzando y lo puedan aplicar a su día a día. Igualmente, hacia el final vamos a hacer un par de ejercicios ahí jugando un poco y a la vez lo que vamos a hacer es charlar un poco, dar un par de tips que ustedes puedan utilizar. ¿Ok? Bueno, dicho eso, vamos a ir avanzando, después vamos a ver si hay algún resultado. Recuerden, si quieren escanear con su móvil el código QR, entrar a la aplicación y contestar ahí unas preguntitas, ¿ok? Así que bueno, dicho eso, vamos a seguir con la presentación. Espero que estén viendo bien la presentación, ¿ok? Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es la IA generativa y cómo la inteligencia artificial como tal está transformando los negocios, más que los negocios, no solo eso, sino también la vida y cómo nos relacionamos propiamente con la tecnología. Un poco sobre mí, ahí Samu había hecho una pequeña introducción. Siempre primero digo que soy papá de una pequeña niña de 9 años, que en realidad creo que tiene el espíritu de una persona de 38. Soy ingeniero, tengo un máster en inteligencia artificial. Empecé mi mundo en cybersecurity, trabajé mucho tiempo en la parte de ciberseguridad, es un área que me apasiona, pero en los últimos 8 años y un poquito más, me moví al área de inteligencia artificial de lleno, porque es un área que la verdad me apasiona. Para ustedes, por ejemplo, ¿qué es la inteligencia artificial? ¿No? Habremos escuchado esta palabra inteligencia artificial por todos lados. Últimamente tal vez se hizo como más relevante en los últimos, diría, 5 o 6 años, donde empezaron a aparecer aplicaciones como vamos a charlar en un rato, como ChatGPT y otro tipo de aplicaciones, pero se hizo más relevante porque pasó de ser algo que era estrictamente del mundo tecnológico, donde solo las personas que estaban en el mundo de tecnología o similar lo utilizaban de forma regular, a que las personas
en su vida diaria lo empiecen a utilizar. Ahí justo Facundo contestó una base de datos. Sí, la inteligencia artificial en cierta forma es una base de datos. Ahí justo Samu agregó si quieren dejar comentarios, preguntas y demás, lo van tirando en el chat que yo lo voy viendo. Sí, digamos, a grandes rasgos la inteligencia artificial depende de un gran volumen de información, pero lo que comentábamos recién que se hizo más relevante en los últimos 5 o 6 años, cuando por lo menos a mí y creo que a muchos de ustedes, empezaron a hablar con sus padres o sus abuelos y de repente ellos ya conocían que era inteligencia artificial o hablaban de, por ejemplo, qué es ChatGPT, ¿no? Y ahí es cuando empezamos a ver que la inteligencia artificial se volvió relevante y se volvió como parte de nuestra vida cotidiana. Pero la inteligencia artificial como tal no es algo que sea algo que apareció hace 5 o 10 años. La inteligencia artificial ya tiene una historia. Tiene una historia muy importante. No sé si recuerdan algunos que ya tienen años a Clipo. Si alguno lo recuerda, lo pone en el chat. Eh, Muchos que tenemos ya un par de años lidiamos con nuestro amigo Clipo utilizando la suite de ofimática de Microsoft, donde a veces cuando tenías alguna consulta o algún problema aparecía este avatar a ayudarte. Clipo es de alguna forma lo que podemos decir una suerte de primer acercamiento al consumo masivo de inteligencia artificial, ¿no? Porque contaba con una base de conocimiento, como recién Facundo mencionaba, una base de datos de diferentes tipos de problemas eh, y, y lo que hacía era tratar de relacionar lo que ustedes estaban haciendo, por ejemplo, en Excel o en Word y demás, y les sugería algunos cambios. Por eso digo que a veces recordamos se nos cayó una cédula, dice Mike. Sí, exacto. Ahí se me cayó como varios 10, varios ahí se me cayeron, pero alguno que lo recuerde. El otro día justo estaba hablando en otra clase y tiré esto de Clipo y el 75% de las personas que están ahí no lo conocían, lo que me hizo sentir muy viejo. Pero más allá de eso, para aquellos que sí los recordamos, era un pequeño agente que nos ayudaba en Microsoft Office. Asimismo, hoy muchos creemos que detrás de toda la revolución de inteligencia artificial está Clipo y va a ser el que va a dominar el mundo, pero bueno, eso es, digamos, algo que tenemos ahí, que pensamos y hacemos como bromas. Pero bueno, la inteligencia artificial como tal tiene muchos años. Estamos hablando que en la década del 30, 1930, ya dentro de breve, vamos a tener que decir de qué siglo, ¿no? Pero bueno, en la década del 30 ya se empiezan a armar, a generar los primeros postulados sobre inteligencia artificial. Es recién en los 50 cuando se establece el término inteligencia artificial y empiezan a aparecer las primeras aplicaciones o software que nos permitían desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial, obviamente muy básicas debido a las restricciones de poder de cómputo que teníamos en esa instancia. El padre de la inteligencia artificial se considera que es John McCarthy, fue el que crea lo que es el paper alrededor de la inteligencia artificial, lo establece y también es el padre del lenguaje de programación Lisp, que es el primer lenguaje conocido que desarrollaba agentes de inteligencia artificial basado en reglas. A partir de ahí empiezan a aparecer diferentes postulados, investigaciones desarrollados con inteligencia artificial basado en reglas, después postulados relacionados con lo que hoy conocemos como Machine Learning, Deep Learning y demás, que lamentablemente durante 30 o un poquito más años no se pudieron materializar porque había una restricción propiamente de la tecnología, no contábamos con el poder de cómputo, no contábamos con el poder de almacenamiento como para poder eh, materializar esas soluciones. Es recién a partir del año 2005 en adelante donde se empieza a democratizar el uso de la tecnología, de computación en la nube particularmente, lo que es el costo de memoria, costo de disco, costo de CPU, esas tecnologías se empiezan a volver un commodity y el acceso a la información se hace de alguna forma irrestricta, ¿no? Tenemos acceso a grandes volúmenes de información. Tal vez alguno haya escuchado el término Big Data. Entonces, gracias a este movimiento de democratización de la tecnología, acceso a restricto de información, Big Data y demás, empiezan a poder materializarse esos postulados que se hicieron en los 60, 70 y 80, se pueden empezar a materializar. Estamos hablando de
todo lo que ver con inteligencia artificial en su rama de Machine Learning. Y dentro de Machine Learning, se le escuchan hablar, hay diferentes tipos de ramas también relacionadas con inteligencia artificial, como puede ser aprendizaje supervisado, no supervisado, y Deep Learning o lo que entra en redes neuronales. Y es en esa área de redes neuronales o Deep Learning donde empieza a haber un momento bisagra, un quiebre en las soluciones que se desarrollan, ¿no? Empezamos a ver muchas soluciones de identificación de audio, imágenes, lo que se llama también la parte de computer vision y demás, y a partir de el año, viene a ser en la década entre 2010 y 2015, empiezan a aparecer las primeras soluciones generativas. ¿Qué quiere decir primeras soluciones generativas? Que previo 2015, las soluciones de inteligencia artificial se utilizaban para detectar cosas, ¿no? Por ejemplo, para detectar un patrón, si un usuario podía tener tal o cual comportamiento al comprar un producto, una recomendación de un libro, por ejemplo, en Amazon, pero siempre era detectar cosas, identificar. Las redes neuronales o la inteligencia artificial en ese momento no generaba contenido, no generaba texto, no generaba audio, no generaba video, no generaba, no creaba. No es hasta a partir de entre 2012 y 2015 que empiezan a aparecer las primeras soluciones generativas, particularmente de imágenes y demás, que no vemos ese quiebre, ¿no? Donde se empieza realmente a utilizar la inteligencia artificial para generar contenido. Es ahí donde ya llegado 2000, lo que viene a ser entre 2018 y 2019, una empresa OpenAI que fue fundada en el año 2015, gracias a una nueva tipo de arquitectura de redes neuronales, desarrolla ChatGPT. Y a partir de ahí ya es historia, ¿no? Es donde un montón de otras empresas utilizando esta misma arquitectura que implementó ChatGPT empiezan a crear sus propias soluciones generativas, ¿no? De texto, de audio, de video. A la fecha tenemos un montón de soluciones disponibles. Vamos a charlar un poquito en un rato, que van desde creación o resúmenes de texto, creación de contenido, hasta generación de video de 10, 15 segundos y a veces un poquito más, solo dándole instrucciones a la red generativa, en este caso puede ser un difusor estable. Pero lo que vemos aquí, si a grandes rasgos, es que la inteligencia artificial como tal no es algo que sucedió de la noche a la mañana o hace 5 o 10 años. Es algo que viene siendo utilizado hace muchísimos tiempos, que tal vez cuando éramos más jóvenes lo estábamos utilizando y no sabíamos el alcance de las soluciones de inteligencia artificial que estábamos utilizando en ese momento, ¿no? Mismo con los agentes digitales, si utilizaron Siri o Google Now, ellos también son agentes basados en inteligencia artificial. Obviamente en el 2012, cuando se materializaron esos agentes, eran como mucho más limitados en las capacidades que tenían, pero hoy se volvieron como, vamos a llamar, es una generación de agentes bastante flexibles y acertados al momento de poder generar contenido, asistir o responder a preguntas, digamos, triviales y no tan triviales. ¿Okay? Ahora bien, esta evolución, particularmente, llevó a que las empresas miren a la inteligencia artificial de forma más seria. Todos sabíamos en un momento, y las empresas particularmente, que los datos eran lo más importante, es lo más importante que cuentan las organizaciones, y había procesos y procedimientos que se focalizaban solamente en los datos. Hoy las empresas no pueden concebir un mundo donde no tengan inteligencia artificial aplicada a sus procesos de negocios. Entonces, lo que estamos viendo es o lo que ya comenzó hace varios años, es una transformación de todas las organizaciones a implementar inteligencia artificial en todos sus sabores. Pueden ser desde redes generativas, chatbots, asistentes digitales, procesos de automatización, reconocimiento o computer vision y demás, utilizado dentro de todos sus procesos para poder asistir a personal para ejecutar determinadas tareas, optimización de procesos, asistencia en la toma de decisiones, asistencia en lo que es o mejora la experiencia del cliente y demás. Entonces, hoy todas las organizaciones están, digamos, cambiando la dirección en ese sentido porque
saben que si no implementan soluciones de inteligencia artificial para mejorar sus procesos o la experiencia de los usuarios, eventualmente van a fracasar. Inteligencia artificial se aplica en un montón de industrias. Hoy hay industrias que de repente las que son orientadas al consumidor final o el consumo masivo se puede ver y puede ser más tangible, como puede ser, por ejemplo, un e-commerce. Si vamos a Amazon y hacemos una búsqueda, de repente encontramos un producto, pero abajo nos recomienda otros 3 productos o combinar ese producto con otros 2 productos para poder obtener un beneficio, reducción de costos y demás, porque además es lo que compra generalmente la gente. O asimismo una recomendación de un libro, una recomendación de película y demás. O sea, hoy dentro de lo que es la parte de consumo masivo estamos viendo que en las industrias de retail, e-commerce, inteligencia artificial, independientemente que ya se viene usando hace mucho tiempo, hoy tiene como una relevancia, es mucho más relevante en su uso, particularmente para mejorar la experiencia del cliente. No solo para dar recomendaciones, pero de repente tener un asistente digital que ustedes puedan dialogar al momento de hacer una compra si ustedes tienen una pregunta. Y muchas veces se van a encontrar que el asistente digital que les está contestando pueden a veces identificar que es un agente digital o a veces no. Estamos viendo muchas soluciones de asistentes digitales donde el usuario tiene un diálogo con ese agente y a veces es muy difícil identificar si es una persona o no es una persona. Entonces, estamos viendo esa tendencia, de nuevo, para mejorar la experiencia de los usuarios. Después, en lo que es, por ejemplo, el mundo de banca y finanzas, inteligencia artificial se viene usando hace muchísimo tiempo, particularmente, como dice acá, detectar o identificar fraudes, ¿no? En todo lo que tenga que ver con transacciones bancarias, transacciones, por ejemplo, de tarjeta de créditos y demás, compras online, se utiliza inteligencia artificial para detectar si existe fraude. Dentro de lo que es salud, inteligencia artificial ya también hace bastante que se está utilizando, particularmente en la parte de computer vision para poder generar diagnóstico por imágenes. Por ejemplo, no sé si recuerdan durante la época, que parece hace mucho, ¿no? Pero la época de la pandemia, hubo un proyecto muy importante que colaboraron varios países, donde lo que se buscaba era a través de una placa pulmonar poder detectar si esa persona tenía COVID o no, ¿no? Era como hay un equipo muy importante trabajando. Cuando en ese momento todavía era muy difícil conseguir los test y demás, salieron investigadores y gente de salud a poder generar una solución alternativa para poder identificar o diagnosticar si era COVID positivo o no. Asimismo, dentro de lo que es salud, hay muchísimas soluciones hoy y creo que en todas las instituciones se está utilizando esto como un complemento y para poder asistir a los profesionales, que por ejemplo, cuando se envía un diagnóstico por imágenes para saber si una persona tiene cáncer o no tiene cáncer, en base a una base de datos ya que se provee a la gente, al modelo, que pueda dar con cierto nivel de certeza o de confianza si hay algún tipo de, de imagen ahí, algo que se pueda detectar que pueda reconocerse como un patrón de cáncer. Dentro de manufactura, la inteligencia artificial se usa hace muchísimos años, particularmente en la parte robótica. Por ejemplo, las líneas de producción de automóviles, todo lo que es el proceso de ensamblado, el proceso de poder generar puntos de soldaduras, asistencias al personal. Hace muchísimo tiempo que se utiliza inteligencia artificial. Y dentro del entretenimiento, hoy lo estamos viendo más que nunca. Estamos viendo que la industria, particularmente el entretenimiento, es la que está implementando inteligencia artificial de forma más pesada, porque se dan cuenta que todo lo que es entretenimiento, generación de contenido, la parte de videojuegos y demás, es la que más está creciendo. En breves nos vamos a encontrar que de repente Spotify o Apple Music, dependiendo el ánimo que tengan ustedes, les va a recomendar tal o cual playlist para poder escuchar. Entonces vamos en esa tendencia donde se empiezan a utilizar muchísimos más agentes de inteligencia artificial para poder detectar y mejorar la experiencia del usuario. En sí, recién creo que en su momento Facundo había mencionado, cómo trabaja la inteligencia artificial, a veces es muy complicado de explicarlo, tratamos de resumir
en un slide, ¿no? La inteligencia artificial depende de datos, ¿ok? O sea, como mencionábamos, la inteligencia artificial empieza a manifestarse o a tomar más relevancia a partir de lo que viene a ser el movimiento de Big Data, ¿no? A partir de la explosión de lo que es el consumo de contenido y la generación de contenido en Internet. Entonces, dependemos estrictamente de datos para poder entrenar nuestros modelos, de grandes volúmenes de datos. Independientemente si estamos trabajando con redes generativas, que es una rama de la inteligencia artificial, si estamos trabajando con aprendizaje supervisado, por ejemplo, para detectar fraude, si estamos trabajando con aprendizaje no supervisado para encontrar ciertos patrones en la información, independientemente de qué tipo de caso de uso estemos utilizando, siempre vamos a necesitar datos. En base a ese caso de uso, vamos a utilizar diferentes algoritmos, modelos o arquitecturas. Es ahí donde está la gran diferencia. Por ejemplo, si nosotros queremos trabajar con lo que se conoce ahora como un Large Language Model o un LLM, o lo mismo como trabaja un GPT, es una arquitectura que se conoce como Transformers. Es una arquitectura que se desarrolló, el paper se desarrolló en 2017 y es la base y la arquitectura fundamental que utilizan hoy los GPTs y los LLM. Sin esa arquitectura, hoy no existiría ni ChatGPT, ni Llama de Meta, ni otro LLM que ustedes pueden encontrar en Internet. Entonces, dependiendo del caso de uso, vamos a elegir un algoritmo, un modelo, una arquitectura para poder agarrar y desarrollar nuestra solución. Y en base a eso vamos a tener diferentes tipos de inteligencia artificial, como puede ser, que recién hablamos, para detectar fraude, vamos a usar un modelo, por ejemplo, que se llama modelo de aprendizaje supervisado. Para poder identificar o hacer diagnóstico por imágenes, vamos a utilizar computer vision, que son redes neuronales, utilizando redes convolucionales. Para lo que es GPTs o LLM, vamos a utilizar arquitectura de transformers, que eso nos permite manejar el contexto de una cadena de texto mucho, mucho mejor. Entonces, de nuevo, estos que estamos resumiendo en 3 bullets, los datos, que es lo más importante, algoritmos, modelos y arquitectura, y los diferentes tipos de inteligencia artificial o ramas de inteligencia artificial que tenemos, son el fundamento de lo que hoy nos brinda el mercado. Para la industria, para el consumo masivo y demás. Algo que me gustaría mencionar y ahí preguntar si quieren tirarlo en el chat. Siempre cuando yo a este slide hago esta pregunta. ¿Notan algo raro en el slide ese? Si le prestan un poco de atención. Si alguien lo puede poner en el chat. Hay algo raro, les doy ahí como una ayuda. Pero tiene un objetivo. Más que nada para que se puedan percatar de las cosas que tenemos con inteligencia artificial. Lo que podemos ver, si no sé si se puede apreciar, por ejemplo, del lado derecho, fíjense las letras o las palabras, ¿no? Si se fijan las letras o las palabras, hay algunas palabras que no tienen sentido, ¿no? Que están incompletas o que son símbolos raros. Todas las imágenes de esta presentación, excepto Clipo, fueron generadas con inteligencia artificial. El lenguaje, exacto. Todas las imágenes fueron generadas con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir eso? Que se utilizó un tipo de agente, como similar al que ustedes pueden usar ahora con ChatGPT, que lo disponibilizaron, para generar imágenes. ¿Ok? El tema es que muchos de estos difusores estables o generadores de imágenes que tenemos tienen ciertos problemas al momento de manejar las instrucciones, cómo generar imagen y particularmente cómo manejan texto. Parece ruso, sí, exacto, casi por ahí venía. El problema es que a la inteligencia artificial, en algunas solicitudes que le hacemos, se le dificulta generar contenido, y particularmente con la generación de texto. Le es muy difícil. Muchos de los agentes hoy que existen para generar imágenes están mejorando
lo que es la generación de texto, pero le sigue siendo muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos acá? Que por más que la inteligencia artificial se viva perfeccionando, y acá lo estoy demostrando en una imagen, esto mismo que tengo en una imagen también sucede en texto. ¿Y a qué voy con esto? Cuando ustedes hacen una pregunta a ChatGPT, DeepSeek, cualquier otra solución que tengan ahí, la respuesta que le da, por la naturaleza probabilística que manejan este tipo de soluciones, puede no ser del todo acertada. ¿Ok? Es más, si ustedes agarran la misma pregunta y cada uno de ustedes la ejecuta en ChatGPT, la respuesta va a ser similar, pero no igual. ¿Por qué? Porque está generando contenido a medida que lo va escribiendo. ¿Okay? Lo que hace ChatGPT, lo que hace DeepSeek, lo que hace cualquier LLM o GPT, lo que hace es toma el input que ustedes le envían y trata de predecir la próxima cadena de caracteres. ¿Okay? En esa predicción, es una predicción, básicamente estamos hablando de estadísticas, puedes diferir o generalmente difiere de una respuesta a otra. Trata de encontrar o predecir una palabra, una letra y demás que le siga a la cadena de caracteres. Entonces, puede que la respuesta que le dé no sea del todo certera. Dicho eso, cuando nosotros hacemos una pregunta, si es una pregunta extremadamente básica, de conocimiento general y demás, es muy difícil que pueda equivocarse. Pero cada vez que hacemos una pregunta, imagínense que estamos haciendo una investigación, un research o algo, no hay que confiar ciegamente en la respuesta que nos da el agente, porque puede no ser acertada la respuesta. Puede acercarse, pero no ser acertada. Recuerden que todos estos agentes se entrenan con grandes volúmenes de información, y esta información es información disponible en Internet, en redes sociales, en Wikipedia, páginas con documentación, Reddit y demás. Entonces, la información que trae ahí con la que fue entrenado no siempre es acertada. Y ustedes están haciendo una consulta a un agente donde su base de conocimiento tiene información que no es acertada. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de usar los agentes y cómo se trabaja. Por eso hay que, siempre que uno está haciendo una pregunta y le responde, obviamente si es conocimiento general no vamos a tener ese problema, pero cuando es algo más específico tenemos que validar la respuesta, ¿ok? Porque queda del lado del usuario la respuesta que le da. Y a eso voy con esta imagen. Como pueden ver, acá en la imagen se puede materializar y es más tangible lo que genera la inteligencia artificial y que a veces alucina. Este concepto de hallucination aplica tanto para lo que es la parte de generación de imágenes como para el contenido texto que uno le puede solicitar a ChatGPT. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de obtener, cuando se obtiene la respuesta de la gente, hay que validarlo. ¿Okay? Entonces, prácticamente, o sea, ¿qué es? Nosotros lo que tenemos acá es, ¿qué es ChatGPT? ¿No? Entonces, ChatGPT a grandes rasgos, como muchas otras soluciones y modelos, es un modelo de inteligencia artificial, en este caso desarrollado por OpenAI, que nos permite conversar de alguna forma, dialogar y responder preguntas y generar contenido. De nuevo, está basado en este concepto, esta arquitectura de redes generativas, que realmente genera contenido. No es que copia contenido de una base, no, genera contenido. ¿Okay? ChatGPT está basado en esta tecnología que hablábamos antes de los Large Language Model o modelos a gran escala, que se basan en esta arquitectura de Transformers. Y generalmente ChatGPT originalmente se inició como una solución que uno le hacía preguntas y redactaba solo texto, pero hoy es mucho más que eso. Hoy no solo redacta texto, puede crear imágenes, crear sonidos, le puede generar ideas, puede automatizar procesos. Hoy si ustedes tienen ChatGPT de pago, ¿no? Instalado con su versión desktop, les permite automatizar procesos, le permite hacer research, le permite generar aplicaciones y demás. Ahora bien, ¿por qué fue tan importante que se disponibilice ChatGPT? ¿No?
principalmente porque permitió democratizar el acceso a la tecnología del conocimiento. Creo que eso fue clave. Hoy, cualquier persona en la punta de sus dedos, con un móvil, puede hacer y acceder a un montón de información sin necesidad de estar googleando infinitamente por múltiples páginas, puede acceder a un montón de información muy rápidamente, ¿no? Antes, de repente, si teníamos alguna consulta, alguna duda sobre algo particular, una actividad, algo, tal vez nos sentábamos, googleábamos, buscábamos, navegábamos páginas, algunas páginas tenían contenido acertado, otras páginas no tenían contenido acertado, entonces nos pasábamos navegando Google. Hoy, ChatGPT lo que hizo fue democratizar el acceso al conocimiento de forma masiva. Entonces, ChatGPT y todos, menciono ChatGPT porque es el más conocido, pero todos los diferentes LLM disponibles en el mercado, lo que hicieron fue transformar la forma en que aprendemos, tomamos decisiones y trabajamos. ¿Ok? Creo que se movió slide y se movió slide. Perdón porque no se movió el slide y se me había movido. Ahí está, perdón. Bueno, sobre, más que nada, ChatGPT, como mencionábamos recién, a medida que vamos avanzando, generalmente lo usamos de forma muy básica, es entrar el modelo que está por default, a veces desconocemos el uso de los modelos, para qué es útil cada modelo y lo vamos a hablar, y hacemos una pregunta, ¿no? El tema es que al momento de trabajar, dependiendo de la actividad que estamos haciendo, tenemos disponibles diferentes modelos, algunos más completos, otros de razonamiento y demás, que nos permiten ayudar dependiendo de ese caso de uso. Por ejemplo, no sé si algunas entraron a ChatGPT arriba en la página a la izquierda, o en el medio creo que está ahora, y ustedes pueden seleccionar el modelo, ¿no? El modelo en sí es qué tipo de modelo, con los datos que fue entrenado, ustedes pueden utilizar para generar respuestas, generar contenidos y demás. Si ustedes van ahora, después se los muestro cuando comparto pantalla, van al apartado de modelo, van a tener diferentes modelos, ¿no? Hoy generalmente están todos basados en el 4, pero tienen, antes, hasta hace muy poco teníamos modelos GPT-3, que es el antiguo modelo desarrollado en 2023. Y hoy tenemos diferentes variantes de los modelos que son GPT-4, 4 Turbo, 4O, que es el que más se está utilizando, y 4.5, que todavía está lo que se llama en una versión de research, ¿no? ¿Cuál es la gran diferencia? Primero, vamos a hablar de GPT-4. GPT-4 es el genérico que se está utilizando ahora por default. Tiene muy buena precisión, tiene buen razonamiento lógico de acuerdo a las preguntas. El único tema es que, como saben, muchas de estas soluciones, las versiones pagas y el consumo a través de interfaces, APIs y demás, tiene un costo, pero sí, tiene un mayor costo comparado con otros modelos. Pero en el caso de uso, por ejemplo, si están tratando de redactar un paper, una nota, a tratar de hacer un análisis, por ejemplo, le suben un spreadsheet a ChatGPT y quieren obtener información de qué se trata ese spreadsheet, le genere algún tipo de gráfico de referencia, la versión de GPT-4 o GPT-4 Turbo son las mejores, ¿no? De repente, la versión GPT-4 Turbo es una versión optimizada de GPT-4, por eso es como que la gente, a medida que van saliendo nuevas versiones, va migrando a estas versiones. Es un poco más económico, rápido al momento de contestar, maneja un contexto más grande de las entradas y los requests que le enviamos, y sirve mucho para lo que es generar análisis técnico también, asistentes empresariales, crear contenido más complejo. Y tanto GPT-4 como GPT-4 Turbo y GPT-4 también, lo que tienen es esta solución de que sean, no sé si escucharon hablar alguna vez, multimodal. El concepto de multimodal lo que nos permite a nosotros es que hoy no necesitamos solo enviarle texto o escribirle nuestro request, sino que le podemos enviar una foto o le podemos enviar un audio y en base, o mismo un video, y en base a ese input lo que hace es generar una respuesta o generar contenido. Tanto GPT-4, GPT-4 Turbo como GPT-4O y sus diferentes versiones tienen esta particularidad de que son multimodales. No importa el tipo de contenido que le enviamos,
nos va a responder y nos va a generar nuevo contenido. Esto es un cambio en el paradigma terrible. Es algo que cuando salió GPT-4 en su primera versión, fue un cambio de paradigma total viniendo de la versión GPT-3 y GPT-3.5, ¿no? Ahora, la versión GPT-4.5, la que está ahora en Research, si ustedes acceden, van a ver que está en Research, como siendo testeado, no tiene esta capacidad multimodal, ¿ok? Porque esta versión 4.5 generalmente lo que se plantea es, estamos evaluándola porque se va a transformar eventualmente en la versión GPT-5, ¿no? Pero esta versión, a diferencia de GPT-4 y sus derivados, no es multimodal. Entonces, todavía no le podemos mandar imágenes, no le podemos mandar audio o videos, nada, ¿ok? Solo está en una etapa de research. Los otros, como GPT-4, GPT-4o o 1, o 3 y demás, son modelos que son multimodales y dependiendo del caso de uso que estemos utilizando, ya sea que estamos tratando de crear contenido, si hacemos un research o tratamos de hacer una búsqueda en Internet, vamos a utilizar un modelo u otro. Por ejemplo, si vamos a hacer una redacción de un documento profesional, un paper y demás, GPT-4, GPT-4o son los mejores. Si vamos a tratar de generar contenido o hacer una búsqueda en Internet, o 1 o 3, que son los modelos de razonamiento, son muy buenos. Queremos crear código, GPT-4, GPT-4o son tal vez los mejores para generar código. Ahora igual, si nos da el tiempo, vamos a ver un par de ejemplos. Pero bueno, no es lo mismo al momento de estar trabajando con ChatGPT utilizar cualquier modelo. Eso es lo primero que tenemos que incorporar. Que cuando entramos a la web, dependiendo de lo que queramos hacer, vamos a elegir un modelo u otro. También hay que tener en cuenta que si uno tiene el tier pago de ChatGPT, va a tener acceso a tal o cual modelo. Si tenemos lo que es el tier gratis, tal vez no tenemos acceso a una gran variedad de modelos. Independientemente de eso, tenemos que saber la diferencia entre un modelo y otro para aplicarlo al caso de uso. ¿Okay? Dicho eso, voy a tratar de mover el slide. Vamos a hacer así, jugar un poco así en vivo. Lo que les voy a pedir es que ustedes tengan ChatGPT abierto en sus móviles o en sus computadoras y hagamos un par de pruebas. Después al final voy a compartir yo ChatGPT para mostrarle un par de cosas para que vayan también configurando. Hagan una prueba. Escriban en ChatGPT lo que es el primer apartado. Voy a poner el puntero. A ver si me va a poner el puntero. Esta pregunta. ¿Qué es la inteligencia artificial? Pruébenlo. Les va a dar una respuesta. ¿Okay? Una respuesta bastante completa. Independientemente de qué modelo estén utilizando. Si están utilizando GPT-4, 4o, o 1 o 3. Usen cualquier modelo. Es una pregunta como muy básica. Les va a agarrar y les va a dar una respuesta bastante genérica, pero bien. Ahora, si ustedes después le hacen esta pregunta, la reformulamos, donde explícame qué es la inteligencia artificial de forma sencilla, como si tuviera 5 o 10 años, van a ver que la respuesta que les genera es totalmente diferente. No dista de lo que es la aplicación de que es inteligencia artificial, pero cómo lo explica. Porque ahora su target audience o su audiencia va a ser una persona entre 5 y 10 años. Entonces van a ver que cambia el tipo de respuesta. ¿A qué voy con esto? Que es muy importante, y ahora vamos a ir a hablar un poquito de lo que es la arquitectura de un prompt y demás, es muy importante la forma que ustedes redactan la consulta a ChatGPT, a DeepSeek, a Llama de Meta, a cualquier tipo de LLM, ¿no? Es muy importante, porque dependiendo de la instrucción, cómo la generan, va a responder de una forma u otra. ¿Ok? Por ejemplo, ChatGPT, como cualquier otro LLM, a veces cuando estamos tratando de investigar un poco un negocio, una nueva oportunidad, una idea que tenemos, muchos lo usan también como una suerte de asistente para hacer brainstorming, ¿no? Para poder tirar ideas. Entonces, intenten de darle este prompt. Ahora, dame ideas para un negocio, cualquiera.
y les va a tirar, generalmente tira ideas de marketing digital o diferentes tipos de- de tipos de negocios que tienen cierta explosión hoy, particularmente en el mercado digital, ¿no? Entonces, les va a dar algunas opciones. Tal vez le da 3 opciones, 5, 10. Ahí Sonia escribió doctora en bioquímica en Paraguay. ¿Eso te dio idea de negocio? Porque es como muy específico. Pero bueno, el tema de la idea de negocios que van a ver que va a ser como, le va a tirar ciertas ideas y después si lo cambian el prompt y le dice, dame 5 ideas que sean realmente innovadoras de negocios de la industria tecnológica, donde tenga cero inversión o baja inversión y que tenga alto potencial de crecimiento. Escriban eso y van a ver que automáticamente ya cambia todo el escenario. ¿Por qué? Ya le están especificando, dame 5 ideas. Ya le están dando una instrucción. En la industria tecnológica, ¿sabe? Le están limitando el scope o el alcance donde van a poder buscar esas diferentes ideas, ¿no? Que tengan baja inversión o cero, ¿ok? Y que actualmente tengan alto potencial de crecimiento. Podríamos extender este prompt y decirle que tengan alto poder de crecimiento dentro de los, no sé, 12 meses, 18 meses siguientes, para tratar de manejar las tendencias de mercado, pero hagan ese prompt y vean las diferencias, ¿ok? Asimismo, ustedes podrían decirle, una vez que encuentran una idea, supongamos que sería marketing digital, pueden decirle, bueno, para esta idea de negocio innovador en la industria tecnológica, ¿okay? Dame cuáles son los pasos para poder iniciar este proyecto. ¿Qué recursos necesito? ¿Qué nivel de inversión necesito? Mismo, eventualmente le pueden pedir que les generen algún tipo de pitch o eslogan o lo que quieran para poner en una página web o en la página de LinkedIn y demás. Y lo van llevando al asistente para que le vaya generando todo ese contenido en pos de el crecimiento de este negocio. Obviamente, partir y pensar que se va a armar un negocio solamente con este prompt es un poco una utopía, pero partiendo de este prompt y siguiendo dialogando con el asistente digital, en este caso con ChatGPT, les va a tirar diferentes ideas y no solo eso, sino que los va a guiar en cómo poder materializar ese negocio. Si buscan en internet hay millones de testimonios de gente que utilizando ChatGPT en estas como suerte de ida y vuelta, no solo para que le genere negocios, sino también como asistente financiero, han tenido buenos resultados. Eso no quiere decir que se aplique al 100% de los casos, pero hubo personas que utilizando un buen set de prompts, dialogando con ChatGPT, también customizando ChatGPT, vamos a ver que se puede configurar ChatGPT con diferente información sobre nuestro contexto, sobre quiénes somos, sobre cómo nuestros expertise y demás, cómo poder agarrar y llevar un negocio a cabo a partir del diálogo con este asistente que vendría a ser como un asesor digital. Un asesor que ustedes tal vez pagarían por ese servicio a alguien, lo tienen disponible a la punta de sus dedos utilizando este asistente, ¿no? Algo que les voy a recomendar si pueden hacer ahora, dentro del módulo web, y ahora voy a compartir para mostrarlo, vaya a una configuración y en la parte de instrucciones personalizadas, en inglés ahora se los voy a mostrar, está diferente. Esto particularmente es en ChatGPT Plus, si lo tienen. Y completan lo que sería su perfil. ¿Qué quiere decir? Que ustedes le van a dar cierta información de contexto de quiénes son ustedes, de cómo quieren que ChatGPT se comporte, si quieren se comporte de una forma más académica, más formal, más amigable y demás, y cómo va a generar respuestas. Dependiendo de esa información que ustedes le den, ChatGPT va a interactuar con ustedes de tal o cual manera, de una forma más profesional, de una forma académica o de una forma más amigable. ¿Okay? Voy a tratar de compartir, vamos a hacer el esfuerzo, ahí Samu te voy a pedir
un segundito. Creo que lo tengo acá. Y vamos a ver si podemos compartir. Gracias, Samu. Bueno, acá estamos, creo que lo pueden ver, estamos en lo que es nuestra ventana en ChatGPT. Y para lo que comentaba, venimos acá a nuestro perfil. ¿Okay? Vamos a configuración. Y acá en la personalización, ¿okay? Tenemos los que son las, se llaman personalizaciones propiamente dichas, ¿no? Por ejemplo, acá le digo, vos te vas a referir cada vez que me llames a mí como Ale, que soy, y alguna información de cómo quiero que me trate, ¿no? Que sea, que hable, que sea amigable, que siempre me empuje a hacer cosas, que también use en alguna forma, a una forma profesional, ¿ok? De cómo dialogar. Y después alguna información adicional de las cosas que me gustan, ¿no? Por ejemplo, que me gusta la inteligencia artificial, me gusta la ciencia de datos, me gusta el taekwondo. Entonces le doy cierta información de contexto para que pueda utilizar, ¿ok? Entonces, eso le va a dar a ChatGPT cierta información de cómo poder dialogar y cómo proveer información. Entonces, si de repente ustedes les hacen esa pregunta que mostramos antes en el ejemplo de dame 5 ideas innovadoras, automáticamente va a buscar en el perfil lo que ustedes tengan definidos en ese perfil y en base a esa experiencia y al perfil que ustedes tengan, les va a generar ideas completamente personalizadas para su perfil. Entonces, es muy importante que de poder hagan estos cambios para poder, digamos, mejorar lo que es el uso y llevarlo al siguiente nivel, el uso de ChatGPT. Eso por un lado. Otra cosa que también les recomiendo es, si van también a Settings, ¿no? O configuración, por ejemplo, acá tenemos Data Controls, hay una parte que dice mejorar el modelo para todos. Generalmente se recomienda tenerlo en off, este setting, porque quiere decir, si ustedes lo tienen en on o encendido, lo que va a pasar es que toda la información que ustedes disponibilicen a través de ChatGPT eventualmente se va a utilizar para entrenar el modelo. Recuerdo que esto es en la versión paga que tiene ChatGPT, ¿no? Entonces, de poder, a ver, si quieren restringir el tipo de contenido y demás que ustedes están trabajando, para que se comparta para entrenar el modelo de ChatGPT, directamente van a esta configuración y lo ponen en apagado. Recuerden que ChatGPT lo que hace, o cualquier otra solución LLM, utiliza información que van compartiendo los usuarios cuando se está interactuando con ChatGPT o mismo se van actualizando en otras páginas web y cada vez en determinados puntos en el tiempo se va reentrenando el modelo con esa información. ¿Okay? Entonces, es aquí donde ustedes pueden decir, sí voy a compartir la información o no, prefiero no compartir la información. ¿Okay? Y lo otro interesante, si van a la parte de personalización, hay acá un ítem que se llama memoria. ¿Okay? La memoria es información que ustedes pueden customizar, personalizar y agregar respecto de ustedes o respecto a cualquier ítem que quieran manejar. Entonces, lo que va a hacer ChatGPT es cada vez que ustedes les hacen una pregunta de un determinado tema, va a buscar en su memoria si tiene información relevante. ¿Okay? Entonces va a utilizar eso también para generar la respuesta. Eso lo pueden ver en personalización y lo que es el manejo de memorias. Lo otro que también me gusta comentar es, vieron aquí a la derecha, tienen, al lado de lo que es el perfil, tienen una opción que es para poner chat temporario o no. Esto es equivalente a, ¿vieron la navegación incógnito o anónima que tiene, por ejemplo, el Chrome, el browser? Bueno, esto es similar. Si yo no quiero que quede registrado ni en la memoria ni en ningún lado lo que yo estoy utilizando con ChatGPT, cliqueo ahí y ya me dice, bueno, cualquier cosa que nosotros tipiemos aquí va a ser temporal, no se va a utilizar para poder almacenar información o para poder reentrenar el modelo. ¿Okay? Entonces, eso podemos decir si lo ponemos, lo prendemos o lo apagamos, ¿no? Después lo que hablamos antes acá de los modelos. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes modelos, que hablábamos de los modelos 4, 4o, acá tenemos otros modelos, acá por ejemplo dicen que GPT-4 se va
a pagar en el 30 de abril. Y después tenemos otros modelos disponibles, los más comunes es el 4O, algunos modelos mini como el O4, O3 y demás. Y después este modelo que está en Research que mencionábamos antes, que es el 4.5, que ahí nos dice Research Preview, que no tiene capacidades multimodales, pero se puede utilizar y es para lo que es la generación de texto y es muy bueno, ¿no? Pero entonces, dependiendo de lo que nosotros hagamos, vamos a tener, o dependiendo del caso de uso, vamos a tener que utilizar uno u otro modelo. Por ejemplo, GPT-4, yo podría decirle, utilizar el Canvas y decirle, genérame un website para ofrecer servicios de consultoría. Perdón, que lo tipé así nada, rápido, ¿no? Entonces, lo que va a hacer automáticamente, dependiendo el modelo que esté utilizando y la configuración, me va a dar un canvas donde me escribe el código de forma automática y mismo me da lo que se llama un sandbox para poder previsualizarlo, ¿no? Lo previsualizo y automáticamente lo que me va a dar es el código. De nuevo, fíjense, yo le di un prompt. Dije, generame un site para poder ofrecer servicios. Y automáticamente genera el código y me lo pone ahí para que lo visualice. Esto recién lo creé. ¿Okay? Fíjense la dinámica y cuán productivo es poder utilizar esta solución de agentes. Esto no quiere decir que el agente digital va a reemplazar a un desarrollador. En realidad, el agente digital lo que va a terminar haciendo es, por ejemplo, en este caso, crear una prueba de concepto o un prototipo para, en base a ese prototipo, poder agarrar y mejorarlo. ¿Okay? Fíjense que lo hice en 2 segundos utilizando el modelo correcto. ¿Okay? Asimismo, si queremos la parte de hacer una búsqueda en Internet y demás, yo siempre recomiendo ir con los modelos O3 o 4, ¿no? Y le puedo decir, cliquear acá para cada la búsqueda y digo, por ejemplo, antes le hice una búsqueda de Senpai, lo tengo acá para que no tarde. Acá yo le hice, busca información sobre Senpai Academy, busca testimonios, y me tiró información que encontró en diferentes sitios, ¿no? Por ejemplo, en senpai.com, senpaiacademy.com, en Reddit, información adicional, me trajo hasta videos, testimoniales y demás. Entonces, hoy lo que también estamos viendo, y no sé si ustedes lo están viviendo también, es que la generación Z y la generación alfa, particularmente, migraron de utilizar Google a utilizar ChatGPT. Hoy no se usa, no se dice más googlealo. Hoy lo que se está haciendo la gente es directamente utilizar ChatGPT para poder hacer estas búsquedas. Entonces, lo que sí hay que saber es dónde o qué herramienta utilizar. En este caso estoy usando el modelo 4O o cualquier otro modelo y le pongo que sea una búsqueda. Hay otras configuraciones, otras soluciones que dependiendo que si están en un tier pago o no, que por ejemplo es lo que es el de Deep Search, no sé si lo llevan a ver, que les permite hacer una búsqueda más profunda, ¿no? Esto lleva más tiempo, ¿no? Pero, por ejemplo, le digo, busca información sobre Natural Language Processing, LLM y RAG. Son tecnologías, ¿no? De inteligencia artificial, ¿no? Entonces, lo que va a hacer es, tal vez me haga unas preguntas y en base a esas preguntas yo las respondo. Digo, visión general, aplicaciones, arquitectura y papers recientes, ¿no? Y lo que va a hacer es automáticamente es empezar a buscar en Internet, en repositorios, mismo en repositorios de papers y demás, toda la información relacionada con este tema particular. Entonces, esa otra aplicación que de repente, si usted está trabajando en un trabajo, por ejemplo, una tesis de grado, una tesis de máster, o están trabajando en una investigación o haciendo un desarrollo de contenido, y necesitan información, digamos, ampliar ese conocimiento lo más posible, utilizar este feature que tiene de Deep Search es muy útil. Obviamente lleva un tiempo, a veces las búsquedas tardan 10, 15 minutos, pero le viene con una información extremadamente enriquecida de diferentes fuentes. ¿Ok? Lo dejo ahí que se ejecute. Pero bueno, otra cosa que voy a comentar y que les voy a compartir, no sé si puedo compartir acá en el chat. ¿Puedo compartir link en el chat, Samu? Porque yo creo que no me aparece.
Ale, creo que por el chat no podés, pero si me pasas el link yo lo dejo en los comentarios ahí. Ah, perfecto. A ver, creo que en el private chat, o a ver, dice chat con el estudio, a ver. No sé si ahí te llegó. Perfecto. Perfecto, ahora lo paso. Ahí Samus le va a pasar un link de una web que les permite a ustedes verificar si el contenido ha sido generado con ChatGPT o no. ¿Ok? ¿A qué voy con esto? ChatGPT es muy bueno para generar este tipo de cosas, pero también hay que resguardarse, como mencionaba antes, por la naturaleza probabilística tiene el modelo, y validar que no solo el contenido que estoy generando no sea posible, o no debería ser posible tratar de identificar de alguna forma que proviene de un agente, pero asimismo validar el contenido. Entonces, hay un montón, ahí le vamos a dar una aplicación, pero hay varias aplicaciones en el mercado que a ustedes les permite identificar si tal o cual contenido fue generado con un asistente digital como GPT. ¿Okay? Ahí más que nada para darles ciertas herramientas. Por último, ¿okay? Voy a dejar de compartir aquí un segundo, así vamos cerrando. Y voy a compartir otra vez la pantalla. ¿Okay? Ahí hablamos recién de las configuraciones. Ahí, Sam, compartí. Decime si te llegó. Hablamos recién de las instrucciones personalizadas y demás, de cómo entrar al menú de configuración para personalizar ChatGPT y demás. ¿Okay? Pero hablemos rápidamente de lo que es una arquitectura perfecta a un prompt. Vamos, le puse perfecta porque la realidad es que hoy no hay nada perfecto. Pero esto sería como la estructura que tenía que tener un prompt ustedes cuando dialogan con ChatGPT. Darle un contexto, darle un rol, darle la tarea, alguna restricción, si se desea, o el formato, y algún ejemplo. Ese sería como el prompt ideal. Eso no quiere decir que tengan que respetar a rajatabla cada uno de estos ítems, pero sería el prompt ideal. Por ejemplo, un prompt siguiendo estas reglas sería el siguiente, ¿no? Estoy diseñando un taller para ejecutivos sobre inteligencia artificial aplicada a negocios, actúa como un consultor senior en transformación digital y genera una introducción de 2 párrafos para abrir el taller. Tiene que ser con un tono profesional e inspirador, explicando por qué la IA es clave en el mundo empresarial. El texto debe ser claro, persuasivo y sin tecnicismos complejos. Esto sería la arquitectura de un prompt ideal. ¿Okay? Es darle la información de contexto, las restricciones, la audiencia y algún tipo de ejemplo para que la gente pueda interpretar y decir, bueno, ya comprendo mi tarea. En base a eso, voy a generar la respuesta, ¿no? Y van a ver cómo les genera una respuesta que es personalizada para esa tarea. ¿Okay? De nuevo, si vamos para atrás, y así lo pueden visualizar, si me deja esto, la estructura debería tener un contexto, un rol que se le debe dar al asistente, no sé, especialista en marketing, especialista en inteligencia artificial, especialista en finanzas, lo que sea. ¿Cuál es la tarea que tienen que ejecutar? Algún tipo de restricción o formato de salida que ustedes quieran, y ejemplos o referencias. ¿Okay? Esa sería como la estructura ideal de un prompt. Adicionalmente, ahí también se lo voy a pasar a Samu. Hace muy poco, se lo pasó a Samu por acá, la gente de Google liberó un documento bastante técnico, pero liberó un documento de lo que sería lo que se llama ingeniería de prompt. ¿Okay? Ese documento está disponible en varios recursos, pero yo lo extraje porque de Kaggle, que es una página muy utilizada en el mundo de la ciencia de datos. Y es un recurso muy interesante que ustedes pueden utilizar para aprender, si quieren ir un poquito más en profundidad, cómo se trabajan con los asistentes digitales o con los agentes al momento de generar un prompt. ¿Okay? Aquellos que quieran especializarse en el área que se conoce como ingeniería de prompt, trabajar con LLMs, trabajar con GPT, recomiendo que vean este documento para ver cuál es la arquitectura, cuáles son los mecanismos, cuáles son algunos tips para generar prompt. Particularmente, este está orientado a Gemini, que Gemini es la solución de Google
similar a ChatGPT, pero la lógica de cómo generar el prompt es muy similar. ¿Okay? Más que nada aquellos que quieran ir más en profundidad. Dicho eso, perdón si me pasé algunos minutos, cerramos esta masterclass, perdón si fue como mucho contenido de golpe. De nuevo, queríamos dar esta primera como inicio a lo que es una serie de masterclass que vamos a estar con Samu, masterclass, paneles y demás, hablando de inteligencia artificial, redes generativas y demás. De nuevo, como seteamos al principio las expectativas, no era ir extremadamente en profundidad porque tenemos diferentes audiencias, pero sí darle a como una ayuda y demás, algunos tips para poder utilizar, en este caso, ChatGPT, y después, más adelante, vamos a hablar de otros tipos de gente. Con eso, Samu, yo me despido, perdón si me extendí de tiempo. No, tranqui, Ale. Bueno, nada, antes de cerrar, Ale, quería pedirte a ver si podés a los que nos están escuchando darle en un minutito un adelanto del lanzamiento que estamos haciendo la semana que viene de nuestra carrera de AI Automation y el curso de productividad con AI. Si querés adelantar algo para aquellos que Sí. quizás están interesados. Sí, por supuesto. La realidad, un minuto creo que me queda corto, pero voy a tratar. Con Samu y con el equipo de Senpai, detectamos que hay una necesidad, de nuevo, hablamos de democratizar la inteligencia artificial. Estamos viendo que muchas personas quieren tener acceso a la inteligencia artificial, pero no tienen los conocimientos técnicos para poder implementarlo. Entonces, lo que estamos buscando es cómo vamos a ayudar a cualquier individuo de cualquier carrera, con cualquier background, a poder empezar a utilizar la inteligencia artificial como una herramienta para poder potenciar sus negocios, potenciar sus carreras, y no necesariamente tienen que tener conocimiento técnico. Dentro de esta carrera que estamos armando con Samu, cualquier persona sin conocimiento alguno va a poder llegar a no solo comprender todas estas herramientas que estamos hablando ahora de ChatGPT, vamos a hablar de DeepSeek y vamos a hablar de otras herramientas, sino crear automatizaciones. Por ejemplo, generar asistentes digitales utilizando plataformas como Make.com o N8N, donde se crean automatizaciones para asistentes digitales. Si tenemos un negocio y queremos generar un canal de WhatsApp para que dialogue con un asistente digital, lo vamos a ver en esas clases. Son clases muy prácticas. La idea es que cualquier persona que entra en este tipo de carrera, vamos a empezar desde los fundamentos de la inteligencia artificial, así como llevarlos a todo lo que es generar automatizaciones e implementaciones que ayuden a potenciar sus negocios o sus carreras. Vamos a tener como varias instancias, vamos a ir de lo más básico de lo que es inteligencia artificial a lo más avanzado, pero de nuevo, siempre pensando en cómo podemos democratizar este conocimiento para que cualquier persona, independientemente del conocimiento que tengan de tecnología, puedan hacer uso de la inteligencia artificial. Muchas gracias, Ale, por ese adelanto. Así que bueno, manténganse atentos la semana que viene a estos lanzamientos. Muchas gracias por sumarse. Felicitaciones por las ganas de aprender y estar a esta hora conectados. Así que bueno, nos estamos viendo y les mandamos un abrazo grande desde Senpai. Muchas gracias.